Hola, ¿qué tal? Ya andamos por aquí. Pues bueno, confiamos en que todos se puedan ir conectando lo más pronto que se pueda Sí, para dar inicio a nuestro tiempo especial que tenemos este viernes, ¿verdad, mi vida? así es. Buenas noches a Mm. todos. Le pedimos al Señor que sea un tiempo de aprendizaje, un tiempo de bendición y edificación para todos los que participen y los que lo vean después. Y también pues es un lugar donde nos comunicamos con ustedes de alguna manera, porque ahora con todo esto que está pasando, pues es una buena forma de mantenernos en contacto Así es, y poder platicar algunas cosas, aprender otras y podernos ver un poquito. Bueno, nosotros vemos sus iconos y ustedes nos ven a nosotros. así. ¿Eh? Hola, hola. Y bueno, pues ya vemos ahí algunas personas listas. Doña Rafa, mi cuñada, ahí está Guillermo o Andrea, no sé quién está viéndolo. Gilberto, Gil, ajá. Pues bueno, ya vemos que están ahí conectados, varios. muy listos y muy dispuestos, ¿verdad? Sí, Pues estamos en la clase por ser la tierra. La semana pasada empezamos a hablar un poquito de las armas. Les comentábamos que no vamos a ver la clase de armadura porque eso ya vimos en el otro curso. Si ustedes lo quieren revisar, con mucho gusto le pueden dar una revisada o si lo han venido siguiendo, pues ya lo tienen. Y de aquí pues estábamos hablando ya propiamente de lo que son las armas. Y vamos a hablar de otro tema porque yo creo que no deberíamos de tomar tanto tiempo el día de hoy para acabar de ver este tema que estamos viendo de las armas, ¿sí? De hecho, la semana pasada al final nos quedamos en la palabra que era lo que nos daba nuestra posición. Entonces hablamos acerca del nombre de Jesús, que es nuestra autoridad, y nos quedamos en la palabra que es nuestra posición. Ahí fue donde más o menos estábamos ya ubicando esta parte, ¿no? Seguiría la fe, que es nuestra victoria. Sería el siguiente tema que nos tocaría pues ver, ¿verdad, mi vida? sí, y la fe es algo muy importante. Definitivo. Dice, la palabra lo compara, la fe, con un escudo. Comentábamos, me Cuando vimos las parece que armaduras. cuando vimos Ajá. la armadura, acerca de que es como un escudo, de tal manera que un escudo nos protege y la fe viene siendo no nada más ese vehículo o esa forma, ese canal de bendición que tenemos para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, sino que también es un escudo, es una protección para nuestras vidas. Así que es algo muy, muy importante. Y dice Pedro 5:9, dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A ver, una cosa importante. Todos los que somos hijos de Dios batallamos, padecemos, para usar la palabra que viene en la Reina Valera que estamos leyendo ahorita, y dice que son prácticamente idénticos en todo el mundo. Entonces, bueno, ahorita más que nunca sabemos que hay todo un movimiento mundial que está levantándose en contra de todo lo que es bueno, justo, santo, correcto, la vida, bueno, otras cosas, pero en particular lo que nos interesa son aquellas cosas que se oponen a Dios. Entonces, ¿nos es una batalla? Pues sí, porque claro que nosotros como hijos de Dios, pues no estamos de acuerdo con un montón de cosas, promociones, ideas, ideologías que andan por acá y por allá y que son totalmente ajenas y contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Y Sí, entonces por eso esta escritura nos es tan importante, ¿verdad? Y habla de la fe. ¿Y por qué habla de la fe? Porque con la fe nos movemos y actuamos como si estuviéramos viendo las cosas, aunque no las veamos. así Ujú. es. Entonces, les leo, me gustaría leerles el mismo versículo, pero en la nueva versión internacional. Les recuerdo, es Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, eh, Resístanlo. manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y bueno, ahora la palabra resistir es la que tenemos que considerar en todo esto, ¿verdad? El enemigo está Sí, ahí, quiere decir que es permanente su ataque y permanente su obra y nos está fastidiando todo el tiempo si puede, pero dice que lo resistamos. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es resistir, uh -huh. pero el principio más importante es o sea, creer que por ser hijos de Dios, por estar bañados con la sangre de Jesús,
Por haber sido redimidos, formamos parte del pueblo de Dios. Y las bendiciones de protección, en este caso, ¿verdad?, nos ocupan, no, son parte de nosotros. Y eso es a lo que se refiere con que con la fe resistamos al enemigo. Quiere decir que aunque el mundo esté de cabeza y todo el mundo diga que la dirección es una, Dios dice que la dirección es la que es. Y los que somos hijos de Dios, aunque todo el mundo vaya para otro lado, nosotros debemos de mantenernos firmes, creyéndole a Él y haciendo ese camino permanente, constante, perseverante. Así es. Ahora, entonces necesitamos usar esa fe, porque además la fe es una sustancia y la fe es real y necesitamos utilizarla. Usarla cuando nosotros utilizamos también a su vez el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús es en quien tenemos autoridad, en Así su es. nombre nos ha sido delegada esa autoridad, pero necesitamos usarlo con fe también, porque no es una receta, no es una fórmula, no es un rito. A veces pudiéramos caer en el pensar con que yo nada más lo repito y ya pasan las cosas. Como si fuera una fórmula. Bueno, si me acordé ahorita de una escritura, bueno, de un pasaje que precisamente ilustra lo que está diciendo mi esposa, porque había estos exorcistas ambulantes, ¿verdad?, que andaban echando fuera a los demonios y decían, en el nombre de Jesús que predica Pablo, sálganse, ¿no? Entonces el demonio se les vuelve y les dice, bueno, yo sé quién es Jesús y quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces ese pasaje nos ilustra perfectamente bien que se trata de Él, o sea, del nombre y de la persona de Jesús. No estamos hablando de que es una fórmula. Si fuera una fórmula, cualquiera la podría pronunciar y los demonios no tendrían nada que decir. Pero el ejercerla, el decir el nombre de Jesús con autoridad, porque le creemos, con fe, como dijo mi esposa, es lo que acciona el poder del nombre de Jesús. Uh-huh. Y tenemos que estar seguros de que lo entendemos, porque se trata de una delegación de autoridad. Y esa fe viene una vez que nosotros recibimos al Señor y lo conocemos y conocemos su palabra, porque también cuando nosotros oramos usamos la palabra también al declararla. Entonces necesitamos conocer la palabra, entender cuáles son esos derechos, esos privilegios que el Señor nos ha dado, las promesas y todo lo que la palabra dice para poder usarlo con fe cuando oramos. Y cuando oramos en el nombre de Jesús. Así es. Así es que vayan usted tomando nota, porque cuando hablamos de armas, quiere decir que son, imagínate, herramientas. Son cosas que las tienes que tener presentes, porque obviamente no son físicas. Y cuando tienes que ir en contra de o a detener algo que el enemigo hace, tienes que tenerlas presentes, ¿no? Entonces, recapitulando, tenemos el nombre de Jesús, la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahora tenemos la fe. Sí. Van esas tres. Ahora, algo importante es que nosotros tenemos que orar declarando las cosas. Ciertamente el Señor conoce nuestros pensamientos, pero es muy importante que nosotros podamos declarar. No necesitamos gritar necesariamente, porque la autoridad no tiene que ver con el volumen de voz que utilizamos, sino con la fe que tenemos, la santidad y el conocimiento de la palabra. Realmente la autoridad a veces la queremos acompañar ciertamente con esa seguridad al estar orando, ¿no? Al hablar fuerte. Y no está mal. Pero no está mal. Pero no se puede sustituir. Y no siempre se puede hacer, ¿no? Exacto. Depende de dónde estés, en fin. Lo importante es que podamos expresarla de manera audible, aunque sea que nosotros nos alcancemos a oír, porque recordemos también que el enemigo no puede leer nuestros pensamientos. Así que no podemos decir, yo lo reprendí al demonio en mi mente y entonces se fue. La realidad es que el enemigo no nos escucha, él no puede, sí nos escucha, lo que no puede hacer es leer nuestra mente. El Señor sí conoce lo más profundo de nuestro ser y lo que hay en nuestros pensamientos. Por eso es importante que nosotros hablemos. Así es, y bueno, yo quiero subrayarlo, porque sí nos ha tocado gente que dice, es que lo estuve reprendiendo toda la noche, y ya cuando hablas con esa persona, no, nunca abrió la boca. Uh-huh. No, o sea, el enemigo nuestro, Satanás, el diablo, aunque tiene poder y es poderoso, no es omnipresente.
Eso quiere decir que hay un montón de lugares, millones de lugares donde no puede estar él, al mismo tiempo no puede estar en ninguna parte, como Dios. Pero él tiene un ejército y está comandado. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de guerra o de oposición o de hacer cosas que tienen que ver con la confrontación con el enemigo, siempre tienen que ser con palabras audibles, que es lo que dice mi esposa, ¿no? Y bueno, aquí otra vez también quiero subrayar algo. Hay toda una corriente cristiana que dice que nosotros no debemos de andar diciendo que declaramos y quién sabe qué. Yo pienso que hay un malentendimiento en eso, porque sí hay escrituras que respaldan el hecho de que usemos la palabra para declararla, es decir, para hablarla con una voz audible y se escuche de tal manera. Yo a la gente le digo, mira, con que te escuches tú mismo de entrada es importante lo que vas a hacer cuando se trata de una oración que tiene que ver con algo, fíjate bien, con algo creativo, es decir, cuando voy a orar para que se produzcan cosas en el espíritu, siempre tiene que ser una oración que se pueda escuchar, siempre. ¿Por qué? Porque Dios no dice la palabra en Génesis que Dios pensó y las cosas fueron hechas. Dice Dios dijo y las cosas fueron hechas. El hablar desata, suelta una capacidad y un poder para que ocurran las cosas. Y los hijos de Dios tenemos que tener conciencia de que así es. Entonces, y se lo digo hoy porque a mí mismo a veces me cuesta trabajo estar hablando o diciendo cosas aún en la oración. Yo tengo que estar obligándome un poquito a abrir la boca porque es, entre comillas, es más cómodo orar en silencio. Y eso cuando se trata de una comunión muy íntima con Dios, algo de valor tiene. Pero cuando se trata de hacer oraciones declaratorias, que produzcan algo, una confrontación con los enemigos, o ordenar que algo se mueva, que algo cambie, que haya una producción creativa de un milagro, ¿verdad? Aún un clamor a Dios, pues un clamor no es en algo callado, un clamor es esa voz en cuello. Obviamente, como dice mi esposa, hay ciertos momentos y lugares donde sería muy difícil hacer algo con voz muy potente, pero hay momentos y situaciones que se dan para hacerlo. Ahora, como ya dijo también, y también quiero subrayarlo, no tiene que ver el volumen de voz con la autoridad, tiene que ver la obediencia, tiene que ver la santidad, ¿verdad? A veces, si yo hablo por mí, cuando estoy reprendiendo un demonio, pues sí subo la voz y hasta ahí ando haciendo unas ademanes como si me estuviera yo peleando, ¿no? Pero en realidad yo tengo conciencia de que eso no es lo que lo provoca. Lo que provoca que salga el demonio es la autoridad que Dios me ha dado en su nombre, que yo la creo en su nombre y lo ejerzo. Pero yo, por mi cuestión personal, pues sí me enfrento a veces con un poquito de voz alta, ¿no? Pero no hay sustitución. O sea, si yo lo hago con autoridad, puedo hacerlo con mucha firmeza, en una voz audible, y no necesariamente tienen que ser gritos. Tampoco están mal los gritos, quiero que sepas. O sea, no estamos diciendo que no puedes gritar, no. Estamos diciendo que no es necesario. O que no sustituye el mucho gritar la santidad y la obediencia a la palabra. Entendido y anotado, espero. Así es. Bueno, ahorita me acordaba de un testimonio que hace muchos años nos platicaron nuestros pastores, que eran ellos muy jóvenes y estaban estudiando, me parece, el instituto, o no sé, encargados del grupo de jóvenes, no recuerdo ahorita bien, pero eran jóvenes. Y entonces les tocó enfrentarse a un par de amigos, a una mujer que estaba endemoniadísima y que era muy violento el espíritu que la tomaba y no la podían controlar. Entonces ya llevaban un buen rato ahí orando y no sé qué tanto haciendo, y de repente llegó el hermano Wayne y con Wayne Myers, y dice que llegó, ni siquiera se detuvo, solo le dijo: sé libre, hija, en el nombre de Jesús. O sea, ni siquiera le habló a los demonios, ¿no? Déjenla, váyanse, ¿no? Solo le dijo: sé libre, hija, en el nombre de Jesús, y se siguió caminando. Y en ese momento la muchacha quedó libre. Entonces estamos hablando, a mí me sorprendió y se me quedó tan grabado, porque entendí que se trata de eso, de autoridad y de obediencia. Autoridad y obediencia. Anótalo, por favor. Entonces ya el temperamento que cada uno tiene, el carácter, las expresiones son individuales, son personales.
se pueden moderar, ¿verdad? Pero no sustituye la autoridad genuina un grito. Así es. Y es que, bueno, nada más es un comentario, porque hay personas que dicen, no, es que no ora con autoridad, o sea, ¿Por qué no grita? porque no grita, ¿no? Y la realidad es que no tiene nada que ver. Un paréntesis. Es como la gente que dice, es que él tiene mucho carácter. Y en realidad es una persona que pues no tiene mucho carácter, pero grita mucho. Sí. Ahora, sí se puede tener mucho carácter y ser gritón, pero los gritos no son lo que hacen a la persona de carácter. Es otra cosa. Bueno, pues es muy parecido a lo que estamos diciendo. Ahora, la fe se expresa. ¿Eso qué quiere decir? Que así como decimos cosas, ¿verdad? Es que yo creo. Si tú dices creo en algo, pero nunca haces lo que corresponde con lo que dices que crees, entonces esa fe no es cierta, es falsa. Y para que la fe sea aplicada como un arma, como nuestra victoria, es porque yo camino, actúo, me muevo, hablo de acuerdo a lo que creo, ¿no? Estoy pensando en algo. Hace un rato estaba yo mandando unos mensajes, porque estamos en la campaña de hacer viral a Jesús el día de hoy, por eso me puse esta sudadera. Pero estaba yo escuchando, ¿verdad? De repente me ponían ahí un mensajito de que no estuviera yo ahí mandando mensajes de cristianos, quién sabe qué. Y yo pensé, obviamente la gente que dice eso por razones diversas no quieren oír, pero yo dije, realmente me están diciendo que no hable lo que soy, porque yo no hablo lo que creo nada más, yo hablo lo que soy. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Entonces, si alguien no me quiere oír, no es que no quiera oír el mensaje que tengo o lo que yo creo, no me quiere oír a mí, porque yo soy eso. Yo soy un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo. Y yo, mi lenguaje, mis palabras, mi expresión, lo que sale de mí es lo que soy, no lo que creo solamente. O sea, lo que creo está bien, pero no es solamente lo que yo creo, es lo que yo soy. Si hablo de Jesús, hablo de lo que yo soy como hijo de Dios. Y así es, o sea, yo no, un genuino hombre de Dios o mujer de Dios, me refiero a un cristiano genuino, es más auténtico, aunque tenga fallas y errores y llegue a caer, lo que sea, es una persona genuina, auténtica, porque está manifestando lo que es, no nada más lo que cree. A eso nos referimos con la fe que se tiene que expresar. Así es. Y Pablo, por ejemplo, aquí en Hechos 16-18, le habla al espíritu que está tomando a una joven que ya llevaba días siguiéndolos y diciendo que él era un hombre de Dios, y bueno, ya él estaba un poco cansado de estar escuchándolo, y entonces dice que de repente, ya cansado, se voltea y le dice, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Entonces, vemos aquí, por un lado manifiesta la autoridad que Pablo tenía, pero por otro lado vemos cómo él, de una manera sencilla, simplemente y consciente de esa autoridad que el Señor nos delegó como sus hijos, dio la orden y el espíritu tuvo que obedecer. Así es. Entonces vemos a Pablo ejerciendo la autoridad. Obviamente Jesús, pues increíble, ¿no? Él nada más decía algo, ¡pum!, salían los demonios, sí, y se iban. No necesariamente era nada más así, porque hay veces que cuando lees en la palabra, se ve que el demonio está resistiéndose para irse aún a Jesús. A los discípulos les pasó. A los discípulos sí, pero me refiero aún a Jesús, sí, que llegó a pasar, que tenía como una cierta resistencia, pero él sabe, como también los demonios saben, que en su nombre y con su autoridad no pueden resistirse muchos. Es decir, podrán forcejear un poco, pero se tienen que ir. Y parte de su trabajo como mentirosos que son es hacerte creer que no tienes autoridad, que no puedes con ellos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Hay una diferencia entre estar mal delante de Dios en pecado y que eso te obstaculice a hacer una labor de estas, a cuando estás perfectamente bien justificado delante del Señor por la sangre de Cristo y el enemigo te quiere engañar con cosas pasadas. O sea, eso hay que aprenderlo también. Pero bueno, seguimos. ¿Cuál es la siguiente arma?
Su sangre. La siguiente arma es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Otro rollo, otro asunto. Hay un montón de gente cristiana de ciertas denominaciones que dicen que no y que no seamos irreverentes y que cómo podemos estar usando y cubriéndonos y quién sabe qué con la sangre de Jesús. Bueno, te voy a decir algo. ¿Por qué lo hizo así el Señor? Pues es por su infinita bondad y voluntad. Pero de que tiene poder la sangre de Jesucristo y podemos invocarla como sus hijos, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque de entrada la sangre de Jesús fue lo que Él mismo pagó como precio por nuestros pecados. Es el testimonio. Si tú lees el Antiguo Testamento, no vamos a entrar ahí ahorita, pero para santificar cualquier cosa se tenía que hacer un sacrificio y se rociaba con sangre y se consagraban las cosas. Si las cosas se consagraban con sangre, cuánto más las personas, y cuánto más no con sangre de animales, sino con la sangre de Jesucristo el Señor, que es el Cordero de Dios. Entonces, esa sangre poderosa sí es un testimonio celestial y en lo natural y en el espíritu de que estamos tocados por esa sangre. Hay mucho que decir de la sangre, es todo un capítulo entero, nomás que ahorita no nos vamos a meter ahí en profundidad, pero sí en tratar algunas cosas que son importantes, porque acuérdate que en la palabra del Señor dice cuando Jesús ofrece esta última cena de Pascua, ¿verdad? Hace un pacto y con su sangre dice, con el vino dice, esta representa mi sangre, sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Y en la sangre está la vida, ¿no? Eso está en Mateo 26, 28. Y ahí en esa parte donde está hablando de eso, está diciendo, ¿verdad? Pues el poder portentoso de la sangre. Tan importante es que sí, gracias a esa sangre derramada, fuimos liberados de la cautividad que teníamos bajo el dominio de Satanás como esclavos. Jesucristo nos hizo libres y el invocar a su sangre es recordar que somos libres en su nombre y por su gracia, por su sangre derramada. Dice Romanos 5, versículo 9, dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Y dice también Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, este texto es fundamental. Todo mundo se lo tiene que saber y aprender. Es demasiado elemental porque finalmente dice claramente en Apocalipsis, cuando viene el acusador de los hermanos, que es Satanás, ya hemos hablado de esto mucho, vamos a seguir mencionándolo. Acuérdate que el diablo tiene cierta injerencia con el hombre por causa del pecado. Mientras sea real el pecado, él puede acusarnos delante de Dios y no podemos hacer nada porque no tenemos forma de justificarnos, a menos que hayamos recibido a Cristo, a menos que Jesús haya pagado nuestra vida con su sangre, porque Él es nuestro abogado y Él hizo la obra necesaria para romper el yugo del pecado. Entonces, cuando viene el acusador, nosotros invocamos el poder de la sangre, porque es el precio pagado para justicia delante de Dios. La gente que no tiene a Cristo, que no le ha reconocido como Señor y Salvador, y voy a ser muy claro con lo que voy a decir, pueden tener religión, pueden pertenecer a una religión, inclusive a la religión católica, ¿sí? Pero nunca haber reconocido a Jesucristo y al poder de su sangre, ¿sí? Entonces, tienen religión. ¿Cómo sabemos que han reconocido el poder de la sangre de Cristo las personas? Porque se convierten de sus malos caminos, porque se arrepienten de sus pecados, porque viven una nueva vida. Eso es una evidencia del nuevo nacimiento. Pero bueno, lo más importante es que saben que no pueden ellos por sí mismos, por sus propias obras, volverse buenos. Nadie nos podemos volver buenos por hacer cosas buenas. Las cosas buenas las hacemos como resultado de haber recibido y aceptado a Jesús. Pero la sangre de Jesús es lo que realmente nos justifica, lo que se pagó por nosotros. Yo estoy bajo el pacto de su sangre. Y viene el enemigo a decir un montón de cosas, pero yo estoy bajo el pacto de la sangre de Jesús. Y yo clamo a la sangre de Jesús y eso me salva y me libra. Y junto con eso, como no me avergüenzo del evangelio, yo confieso que soy cristiano, que soy hijo de Dios, y lo hago, todo el tiempo lo estoy haciendo.
Ese es el testimonio. Entonces la sangre y el testimonio vencen al enemigo, derrotan al enemigo. Claro que podemos usar el nombre de Jesús y también la sangre de Jesús para ir en contra y para protegernos, pero para ir en contra del enemigo. Y lo mismo, esto es un asunto de fe, no de fórmulas, ¿no? Porque me gusta insistir y creo que es necesario porque a veces me ha tocado escuchar a algunas personas que lo usan como un amuleto, ¿no? Sin entender y sin fe, solo lo repiten, ¿no? Y la sangre de Cristo y así, ¿no? Pero realmente ni sucede nada en lo natural respecto a lo que están orando porque no hay un entendimiento. Entonces necesitamos comprender que se trata de la obra de Jesús, que fue un acto poderoso, como ya les explicábamos en alguna otra de las clases, que es algo que en realidad pasó, es una experiencia que el Señor nos ha permitido tener al nacer de nuevo, el ser lavados con su sangre, no es algo que es un concepto nada más, sino que realmente Él nos limpió. Y yo creo que todos los que somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que lo hemos experimentado, podemos dar testimonio de eso. El Señor verdaderamente nos ha hecho nuevas criaturas, hay algo que cambió, que no fue voluntario, sino que ese nuevo nacimiento y esa limpieza que el Señor hizo sucedieron en realidad y provocaron cambios impresionantes en nuestra vida, de tal manera que podemos comprender que todo esto que ha pasado en el ámbito del espíritu es una realidad y la sangre del Señor tiene poder y podemos comprenderlo, pero podemos también con fe hacer uso de estos recursos, no como les decía, no como un amuleto, no como un rezo, sino entendiendo perfectamente qué es lo que el Señor hizo y qué es lo que nos ha dado. Así es. Y bueno, pues ahí tienes. Estas cosas son importantes porque mira, los primeros contactos con esto, hablo por mí, fue que pues había manifestaciones así un poco extrañas en mi casa, por ejemplo. Y bueno, al principio, como pasa con mucha gente, en nuestra ignorancia, pues ni sabíamos qué era, ¿no? Pero ya una vez que empezamos a conocer a Dios como familia, orábamos juntos y de repente nos tocaba confrontar cosas feas. Feas, ¿por qué? Porque en todas las familias a veces por ignorancia tenemos objetos o costumbres o situaciones que le han dado lugar al enemigo, ¿verdad? O creencias que están todas chuecas. Y hasta que empezamos a poner orden en nuestra vida, pues empieza a limpiar el corazón, la mente y la casa también. Entonces, orar, entonces de repente teníamos que hacer esto, ¿verdad? Ya como principio, decir, bueno, yo echo fuera todo espíritu inmundo de mi vida, de mi casa, de mi familia, en el nombre de Jesús, y empezar ese proceso de un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Donde tú dices, ya saco de mi vida todo esto que a Él no le agrada y empiezas a batallar, ¿verdad? Para sujetarte, pero lo logras y empiezas a tener victorias y victoria y ves como el poder de la sangre, el poder del nombre, ¿verdad? Declarar la palabra de Dios, sacarla con la palabra declarada, ¿verdad? Y todo eso empezar a funcionar y ves que es real, es cierto. Y Dios contigo, ¿no? Y si el Señor está contigo, como dice su palabra, ¿quién contra ti? Así es. La sangre de Jesús tiene poder. Total, completo. Es absoluto el poder de la sangre. Muy bien. ¿Falta algún punto de la sangre? Sí, bueno, de la sangre no. Creo que ya no, ¿verdad? Okay. El siguiente punto, la siguiente... Su Espíritu, su Espíritu Santo, que es nuestra fuerza. Pues sí. Acuérdense, y es que les digo, si nos vamos a hacer profundidades, bueno, obviamente cada una de estas requeriría mucha profundidad. Pero vámonos al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es Dios. Pero lo que tiene de particular hablar de Él es que el mismo Señor, nuestro Dios poderoso, amado, decidió que una vez, o sea, es parte del plan, que una vez que alguien ha sido redimido, lavado, comprado con la sangre de Jesús, es apto para poder ser lleno del Espíritu Santo. O sea,
El hecho de haber sido comprados y redimidos por la sangre de Jesús nos hace aptos. No es nuestra capacidad, nuestra perfección, nuestra santidad. Eso es un esfuerzo que tenemos que hacer genuino. Pero nada de eso sustituye lo que el mismo Dios hizo en su pacto por nosotros. Lo único que podemos hacer es creerlo y aceptarlo. Entonces, una vez que somos redimidos por la sangre de Jesús, nos volvemos un templo apto para que el Espíritu Santo habite en nosotros, ¿sí? Y es tan grande, no lo podemos imaginar, no podemos entender lo que eso significa, pero es una gracia, un favor y una misericordia que no tiene manera de agradecerse. En el Antiguo Testamento, Salomón termina aquel templo tan majestuoso que hemos sabido que existió, ¿verdad? Enorme, precioso, recubierto con madera y luego con oro, y bueno, un lugar especial, y sobre todo desciende la presencia de Dios que quiere habitar en medio de su pueblo, como pasaba en el tabernáculo. Pero Salomón dice, si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo nosotros, verdad, hemos recibido esta gracia o pretendemos que tú puedas habitar entre nosotros en este lugar? Y sin embargo, en el Nuevo Testamento se declara que los creyentes, cada uno en lo personal y como iglesia en conjunto, somos el templo vivo del Espíritu Santo. Lo cual es muy impresionante y muy tremendo, porque si no fuera porque el Señor nos limpió y nos lavó y que ya no somos las personas que antes éramos, imagínense, ¿no? Realmente es imposible que eso hubiera podido ser. ¿Por qué? Porque Él es santo y nosotros estábamos en una condición caída, en pecado, y ahora el Señor, por su sacrificio y por la sangre que derramó, nos hizo dignos o aptos, vamos a decir, de eso, de ese privilegio que es que Él mismo, en la persona del Espíritu Santo, decidió habitar en nosotros, y ahora nosotros somos ese templo del Espíritu, y esto lo dice en 1 Corintios 6:17, si lo quieren anotar. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Fíjate, el que se une al Señor, o sea, es como si se fusionara nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Por eso oramos en lenguas, porque el Espíritu Santo dirige a nuestro espíritu para orar como conviene. Es el Espíritu Santo. No pasa por nuestra mente ese tipo de oración a menos que venga una revelación o una interpretación. Pero en general es nuestro espíritu que está hablando a través de esta boca, pero que está dirigido por el Espíritu Santo. Y si somos honestos, deberíamos de estar como haciendo un ejercicio constante para que nuestra alma, que es voluntad, emociones, ¿verdad?, entendimiento, ¿verdad?, se sujete al Espíritu nuestro, y nuestro espíritu se sujete al Espíritu Santo, y así el cuerpo igual. El cuerpo y el alma deben de estar sujetos. ¿A qué? Al espíritu humano, y el espíritu humano debe estar sujeto al Espíritu Santo, porque uno es con él. Así es, somos privilegiados en gran manera, ¿no? El Espíritu Santo en nosotros, también ya hablamos una clase acerca de los dones, pero vimos bastante acerca de él. Sin embargo, ahorita vamos a hablar precisamente de que Él está con nosotros todo el tiempo. O sea, al ser nosotros templo del Espíritu Santo, quiere decir que Él habita en nosotros, además de que el Señor, cuando le dijo a los discípulos que no iba a dejarlos solos, que no los iba a dejar huérfanos, y que iba a enviar al Consolador, y eso en su lugar, nos está incluyendo a nosotros, y dice, y estará con ustedes para siempre. Entonces el Señor ha prometido que iba a estar con nosotros para siempre, en todo momento, hasta que Él nos lleve a su presencia o que regrese por su iglesia. Está con nosotros, y tenemos pues esa preciosa compañía, esa persona de gran autoridad viviendo en nosotros, morando en nosotros. Así que hay que verlo con ese enfoque, porque eso nos va a ayudar a entender que precisamente tenemos ese respaldo de Dios para todas las batallas que tenemos que enfrentar, y al estar con nosotros el Espíritu Santo nos da dirección, nos recuerda todas las cosas, pone las palabras de la Biblia en nuestra boca, las que necesitamos hablar o declarar,
o respecto a las que tenemos que orar en algún momento dado. Y también nos dice con claridad o nos inspira con claridad, nos respalda con claridad porque nos comunica poder. Nosotros tenemos autoridad, como ya lo dijimos, en su nombre, pero tenemos poder con su espíritu. Entonces tenemos, anote por favor, poder y autoridad. Las comparaciones que se hacen siempre se refieren a precisamente las autoridades naturales. Un policía, por ejemplo. Sabemos que andan muy devaluadas las personas hoy, pero en realidad no debería de ser. Un policía trae una vestidura, una placa que lo identifica, ¿verdad?, como tal. Pero además tiene algún arma o alguna cosa que tiene la libertad de usar en caso de necesidad. Y nosotros traemos exactamente lo mismo. Tenemos la insignia y tenemos lo que nos es necesario para que suceda si lo tenemos que ocupar, el poder manifiesto. ¿Okay? Y ese es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esa parte es la que, pues ahí terminamos, vamos a decir, en una forma muy sencilla, con lo que es prácticamente ya las armas espirituales. ¿Okay? Entonces ahorita ya vamos a entrar en lo que es la materia de enfrentando al enemigo. Sería lo siguiente, lo que nos alcance. No queremos, vamos a hacerlo conforme se vayan dando las clases, pero no queremos dejar pasar el tiempo y queremos seguir adelante con los temas. Entonces ahorita nos tocaría enfrentando al enemigo. Y esto es, bueno, ¿a qué se refiere? Se refiere a que la iglesia siempre va a confrontar a un reino espiritual contrario. La iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia somos los creyentes. Es importante que lo tengamos claro, que no se trata de una institución como tal, o sea, sino somos todos los creyentes, somos la iglesia, los creyentes en Cristo, los que hemos sido redimidos y creemos en el Jesús que vino a morir por nosotros, a pagar por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que sube al cielo y está sentado a la diestra del Padre y que envía en su lugar a alguien, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, que es el que está entre nosotros. Entonces dice Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí vemos cómo nos está dando una lista que también habíamos mencionado, pero vamos a verla un poquito más a detalle, pero está hablando de diferentes seres o de diferentes jerarquías espirituales de maldad en este caso. Pero si el Señor nos está dejando conocer con detalle estas jerarquías, pues tiene una utilidad para nuestra vida, ¿no? Todo lo que el Señor dice en la palabra es importante y tiene una utilidad para nosotros. La primera cosa que nos tiene que quedar claro es que, así como ya te dije, Satanás no es omnipresente, ¿verdad? Sí es poderoso, pero para tener tanta eficiencia, porque la tiene que estar bien organizado con un gran ejército. A eso se refieren las jerarquías, que es un ejército bien organizado. Entre ellos son terribles, los demonios, ¿no? O sea, son muy complicados, pero a la vez viven en una organización con autoridades delegadas en jerarquías y saben de autoridad y se tienen que sujetar a autoridad. Nada más quiero como empezar a introducir eso. Imagínate una buena pirámide, bien equilibrada, ¿no? O sea, como un triángulo casi como equilátero. Mira, te voy a poner el ejemplo. Esto es una pirámide más o menos, ¿no? Un triángulo así. Algunas organizaciones son más planas, o sea, quiere decir que tienen poca gente o pocas autoridades aquí y todo lo demás es más plano. Y algunas están mejor organizadas, tienen jerarquías más repartidas. Para que sea más eficiente, pues tiene que haber más jerarquías, más divisiones. Entonces está aquí mencionando, primero que nada, los principados. Entonces, bueno, en el Efesios 6:12, si me permites recordárselos, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Eso que es, mira, de entrada como cristianos te tiene que quedar claro que aunque tengas confrontaciones con personas por razones diversas, ¿verdad? Eso es, hay como niveles en esas confrontaciones. Hay confrontaciones que son totalmente humanas, o sea, es decir, un pleito entre personas no pasa de eso.
Pero muchas veces las personas son movidas por espíritus inmundos, ¿sí? Y en ese caso, nosotros tenemos que ser cuidadosos porque no estaríamos, aunque tengamos una confrontación con alguien, tenemos que observar si no es que esa persona está siendo movida o motivada por algún espíritu, porque en ese momento es cuando tenemos que tener claro que nuestra lucha no es contra esa persona, sino que esa persona está siendo utilizada por esos espíritus, ¿sí? Y que nosotros primero, para que podamos liberar a esa persona, tenemos que pelear con los espíritus que están ahí teniéndola atada. Y ya dijimos que lo que le da cierta capacidad al enemigo sobre nosotros es el pecado. Entonces nuestros enemigos no son de carne y hueso, como dice. Aunque a veces tienes ganas de que le caiga un rayo a alguien y lo fulmine. Pero en realidad Dios, que es grande, poderoso y misericordioso, si tuvo misericordia de ti, ¿cómo no va a tener misericordia de todos los demás? ¿Sí? No eres mejor que nadie, ninguno de nosotros somos mejor que nadie. Yo tuve que recibir misericordia, las demás personas necesitan misericordia. Seguramente estuve atrapado y hasta utilizado por el enemigo cuando no conocía yo a Dios, como toda la gente. Y si Dios no tiene misericordia de mí, pues yo no salgo de ahí como nadie. Entonces vamos a encontrar asesinos, narcotraficantes, políticos, aunque te parezca increíble. Toda clase de personas que están atrapadas por espíritus inmundos, están usadas por espíritus inmundos, que pareciera que es con ellos con los que estamos confrontándonos, pero que en realidad no son más que una especie de títeres de los demonios. ¿Vale? ¿Estamos entendiéndonos? Entonces luchamos contra los espíritus de maldad, que tiene que venir una repercusión también en los conflictos naturales, sobre todo los que están influenciados por esos espíritus. Así es. Entonces, estos principados se refiere a los que tienen un lugar preeminente, como dice el nombre, habla como príncipe, ¿no? Entonces tienen un lugar de eminencia importante y obviamente tienen una autoridad sobre otros de menor rango. El siguiente es potestades o autoridades que tienen gobierno. Depende, digamos, de la traducción, ¿no? O sea, si somos muy estrictos, tendríamos que irnos al griego, porque cada diferentes traducciones pueden llamarles de diferentes maneras. Aquí lo importante es que comprendamos que esos diferentes nombres se refieren a diferentes jerarquías. Principados, como ahorita primero, ya mi esposa mencionó, en el hebreo dice arcas, con CH, como archas, ¿no? Es arcas. Entonces ahí viene el equivalente a los arcángeles, para que entendamos lo del arca, ¿no? O sea, es ese nivel. Los arcángeles son prácticamente los que están ahí, ¿no? Querubines y los arcángeles tienen sus lugares, pero son muy cercanos y tienen cierta jerarquía de poder y de autoridad. Y acuérdense que los demonios son ángeles caídos. Entonces, esos también se desprenden del cielo, pero de alguna manera siguen organizados con esas mismas jerarquías. Sí, de hecho, lo busqué en la Nueva Versión Internacional, como lo habían traducido, y dice: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así es. Entonces, ojo, dice las regiones celestes o celestiales. Es el mundo espiritual, ¿sí? A veces pensamos que todo eso es arriba. Sí, algo tiene que ver con el arriba, pero tiene que ver con la dimensión espiritual. Y como estamos diciendo, sí tienen cierta autoridad sobre regiones, sobre personas. Cada país incluso tiene una situación espiritual diferente. Sí, también la Biblia lo menciona de alguna manera. Acuérdense cuando Daniel entra en un ayuno y le viene la respuesta de parte de Dios, y entonces aparece, ¿verdad?, los príncipes, hablando de esos. Y dice: pues tuve que pelear con el príncipe de Persia y luego voy a tener que pelear con el príncipe de Grecia. Y el príncipe de tu pueblo, hablando del que defendía a Israel, me ayudó. Está hablando Gabriel, y está hablando del otro príncipe, ¿verdad?, que es Miguel, y de los otros que quién sabe cómo se llamen, ¿verdad?, pero que son del enemigo, porque se le oponen. Y estamos hablando precisamente
de esos príncipes, el de Persia y el de Grecia, lo cual nos habla de imperios, pero también nos habla de regiones. Como que son como unos gobernadores espirituales de esas zonas. Y a veces nos ha sorprendido ver tomas satelitales de lugares y cómo pareciera que se hace una línea invisible, y se ve diferente, totalmente diferente, un territorio de otro, pero aunque es un pegados, cambio brusco. Aunque estén pegaditos así. Sí. O sea, pegados están, se supone que hay una línea política ahí, pero en realidad se nota la diferencia de lo que está en las regiones. Y podemos ver y sentir libertad y bendición y prosperidad en un lado, y ver opresión, pobreza, no sé, se ve gris, se percibe gris el ambiente en el otro. Entonces uno puede saber que lo que está gobernando un lugar es muy diferente a lo que está gobernando otro, pero eso tiene que ver también con las prácticas de las personas que viven ahí. Claro, es como una especie de simbiosis entre los espíritus gobernantes y las personas que están de acuerdo en su ignorancia a veces en conocimiento, pero están de acuerdo con las potestades. Entonces se prestan para seguir fomentando los pecados y que le dan dominio a esos autoridad. Espíritus. Entonces es un círculo vicioso. Si no viene la obra de Cristo, si no vienen los hijos de Dios, si no empieza la intercesión, si no empieza a orar para la libertad y la sanidad y todo esto, pues se quedan los lugares así como en la oscuridad. Esa es una de las razones por las cuales Jesús nos manda a predicar el Evangelio a todo lugar y a toda criatura. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz, traemos luz y cambiamos las circunstancias de los territorios, de las tinieblas, a la luz. Es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio y la gente lo recibe. Así es. Es parte de lo que estamos haciendo. Y lo que hacemos es luchar contra espíritus territoriales, por llamarlos de alguna manera, que están dominando esas regiones. Y obviamente tienen sojuzgadas a las personas. Así es. Y por eso podemos entender un poquito por qué a veces es difícil que la gente sea libre. ¿Por qué? Porque obviamente entre más personas se vuelvan al Señor, estos seres, estos espíritus van perdiendo autoridad y van perdiendo dominio y van perdiendo territorios. Sin embargo, nosotros tenemos que continuar entendiendo que no estamos solos y que tenemos esta autoridad. Pero sobre todo, como dice Manuel, el compartir esas buenas nuevas para que la gente también quiera voluntariamente salir de esa condición y volverse de todo corazón al Señor, y entonces también pasar a formar parte de este reino donde se nos ha dado todo lo que hemos comentado hasta ahorita. Así es. Muy bien. Pues seguimos entonces, ¿verdad? Ya hablamos de los principados, un poquito los gobernadores. En el griego se llamarían cosmocratoras. Acomodo apuntes, no importa, nada más acuérdate que son otros. Unos son los arcas, los otros son los cosmocratores, que son como otros niveles, ¿verdad? Y bueno, pues es lo mismo, son espíritus que de alguna manera están de acuerdo, ¿verdad? Ahora, sí tenemos que entender que al hablar de jerarquías, no es lo mismo el dominio sobre una persona, al que viene sobre una familia, al que viene sobre, digamos, un pueblo, vamos a llamar así, ¿no? Un municipio, al que viene sobre un estado, o al que viene sobre una nación, o al que viene sobre todo el continente, y sin embargo todos están relacionados. Desde que es una persona, el que es una familia, tienen relaciones, y son grandes las capacidades que tienen. Y bueno, mientras estén en tinieblas las personas y vivan complaciendo a esos espíritus, hay relativamente tranquilidad. Relativamente. ¿Por qué? Porque no deja de haber muertes, no deja de haber tinieblas, no deja de haber pecados, obviamente, todo está ahí, porque es lo que les da poder. Cuando viene la palabra y se predica, pues estas entidades tienen que reconocer su derrota, que fue Cristo quien los derrotó, y la iglesia lo que hace es reconocer, o más bien proclamar y hacerles saber que estamos tomando lo que Jesús ganó, y que ellos se tienen que callar y se tienen que ir. Aunque se opongan y peleen y guerreen y hagan lo que sea, porque lo hacen, se tienen que ir. Y esa es la batalla, y esa es la lucha.
Se tienen que ir de una vida, de una familia, de una región, ¿verdad? Un municipio o el pueblo o la colonia, lo que sea, y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, pues pedimos a Dios que nos aumente sabiduría, capacidad y autoridad para que si hace falta, pues derribemos aún a los que tienen controladas las naciones. Amén. Porque Dios nos ha dado esa autoridad, quiero que sepa. Sí. Muy bien, de aquí que tenemos que agregar. Y pues, bueno, las huestes, digamos que son las que son más numerosas o que están en todas partes. Pero algo importante es que no importa el rango de los espíritus, el Señor nos dio autoridad sobre todos y cada uno de ellos. Nada más que digamos que son más sagaces cuanto más autoridad ellos tienen entre ellos. Porque además tienen más a sus órdenes. ¿Sí me explico, no? O sea, es lógico. O sea, no es lo mismo un general que un coronel. Y tenemos autoridad sobre ambos en el sentido espiritual, pero tiene más sagacidad un general que un coronel. Entonces, mientras nosotros estamos en mucha ignorancia de muchas cosas, ellos tienen siglos y siglos de experiencia. Sí, pero es importante y es necesario que lo entendamos de esa manera. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo dijo, Él nos ha dado esa autoridad sobre todos ellos, sobre todas las fuerzas del enemigo. Ahora, y así los tenemos que enfrentar. Exactamente. Aunque se te paren los cabellos. Y por eso es importante y de verdad es demasiado importante que la conservemos. Como a través de ser obedientes al Señor, a su palabra y procurar vivir en santidad, para que verdaderamente podamos ejercerla y no importa el rango del que se trate, nosotros podamos permanecer y prevalecer. Sí, porque aparte no le vas a preguntar al demonio, ¿qué rango tienes? Exacto. O sea, tú los enfrentas y punto, ¿vale? A ver, perdón, vamos a hacer rápido la lista. Principados, apúntale, autoridades, gobernadores y huestes. Son principalmente esos. Los primeros que son principados son arcas, los segundos que son autoridades son exousias, creo que me lo brinqué, pero te lo comento para que sepas. El tercero son gobernadores de las tinieblas, que son los cosmocratoras que te dije, y las huestes que se llaman neumática, como de aliento, ¿no? Neumo o neuma, como neumático, pero como neumática poneria. Poneria, ok. Muy bien. Que quiere decir una maldad espiritual, pero como dice neumático, es como algo que sea, como un aliento. Por eso es que a los espíritus se les representa así, ¿no? Como algo que flota, como vapores. No es tan raro hacer eso, porque en realidad en las escrituras, en griego, se habla de eso, ¿no? Como de, pues sí, el mismo Espíritu Santo es neuma, pero santo. Así es. Por eso es neumática poneria, que se traduce como maldad espiritual. De hecho, cuando la gente muere, exhala, ¿no? O sea, sí es el aliento, pero en realidad también sale el espíritu de la persona, ¿no? Por un tiempo por lo menos, ya después se viene toda una cosa cuando venga la resurrección. Pero cuando la persona fallece, expira o exhala, ¿no? Sale, se va. Y eso es importante porque somos espíritu. Y por eso podemos enfrentar espíritus, porque somos espíritu. Aunque estamos en un cuerpo que es carne, nuestra esencia, nuestro interior, somos espíritu. Y bueno, pues ya son 8:24. Yo creo que es tiempo de orar. ¿No? ¿Hay algo más que quieras agregar aquí para pues acabar esta clase? Es que faltan varias cosas. Si no sé que continuamos, ¿verdad? Sí. Pues vamos a orar. Obviamente, siempre es importante orar. En todo el momento, y sobre todo queremos hacer como un espacio ahorita, porque los que estamos viviendo esta experiencia de este tiempo, aunque haya gente que lo vaya a ver después y cambien las cosas, pues estamos pasando un tiempo mundial muy fuerte, en particular acá en lo que es la región de la Ciudad de México y el Estado de México en estos momentos, ¿verdad? Que estamos a 18 de diciembre del año 2020. Estamos pasando un tiempo muy, muy fuerte. Es decir, hay una pandemia y está la gente contagiándose mucho. Estamos orando, quiero que sepas para que estemos orando, y es adrede de lo que estamos hablando ahorita, que si se contagia la gente, porque por la razón que sea no se pueda evitar, no sea algo de gravedad. O sea, que la gente se pase esta cosa de la manera más tranquila posible.
¿sí? De preferencia, y hemos orado mucho y vamos a seguir orando así, detener el avance de esta enfermedad, sí, cancelarla, callarla, enmudecerla. Ahorita vamos a orar, pero sí, me súper de acuerdo contigo. Para que esto no siga creciendo, para que no prolifere, para que no siga cobrando vidas, para que Dios convierta en bendición la maldición, porque es parte de las promesas de Dios, y eso es una cosa constante. Y como dijimos hace rato, no importa si de repente estamos viendo exactamente lo que queremos ver o no, porque Dios es fiel, porque su palabra es verdadera, porque estamos basados en la fe. ¿Eso qué quiere decir? Que no andamos por vista, no andamos por lo que pasa o sucede, sino por lo que Él ha dicho y prometido. Y recuerda siempre que a Dios le agrada que le creamos. Así es. Entonces necesitamos poner nuestros ojos en Él, en el Señor, para usar todo esto, y vamos a orar así ahorita, porque ciertamente nos tocó vivir un tiempo que nunca imaginamos, pero pues vamos a seguir adelante, vamos a seguir orando, que a pesar de lo que se diga en el sentido natural de los procesos, por ejemplo, de una pandemia como la que estamos viviendo, realmente el Señor, Él es Dios de lo imposible. Entonces, creo que podemos atrevernos a orar que de manera sobrenatural y contra todo pronóstico y contra todo lo que racionalmente sería lo lógico o lo esperado en cuanto a los asuntos de la ciencia y cómo se plantean el desarrollo y cómo se llevan estas cosas, nosotros podamos lograr, unidos en oración, que las cosas cambien. Sí, derrotar esa enfermedad, ya sea que Dios use científicos, ya sea que soberanamente de repente se empiece a parar, o que Dios fortalezca los cuerpos, o lo que sea. O sea, la manera como Dios se manifieste es el soberano, pero nosotros nos toca interceder, clamar, creer, luchar, pelear con uñas y dientes, si me permite usar la expresión, ¿verdad? En todo tiempo y en toda forma, hasta que esto se acabe, hasta que se detenga, nos lleve lo que nos lleve. Por eso hay que estar orando e intercediendo. ¿Por qué? Por el pecado de nuestra gente, de nuestra familia, de las ciudades, del país, orando, pidiéndole perdón a Dios, porque las maldiciones no vienen sin causa. Termina Dios por usarlo para bien. Hay gente que dice, no, es que esto lo mandó Dios. No es que lo mande Dios, es que nosotros abrimos puertas con el pecado. Él lo permite, como pasó con Israel 1000 veces. ¿Por qué? Porque se apartaron de los caminos del Señor. Y entonces dijo el Señor, bueno, pues ahí van. Yo lo estaba conteniendo, pero si ustedes no quieren que los contenga, pues ahí me hago un lado. No sé si me explico. Dios prometió contener la maldad y los enemigos de su pueblo si el pueblo permanece fiel. Entonces este llamado primeramente es para nosotros, la iglesia, y luego para la gente que no lo conoce, para que se convierta de sus caminos y se vuelvan a Dios. Mientras tanto, tenemos una responsabilidad en oración, y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra esos espíritus que están. Ahora, por la dimensión de la enfermedad, estamos hablando de una cosa demoníaca muy alta, de alto nivel, porque es mundial. ¿Sí? Estamos hablando de regiones, estamos hablando de que esto es una cosa que viene del mismísimo Satanás y sus principales espíritus, y se han metido como han podido a lo largo y ancho de las naciones. Las puertas que han abierto principalmente, no son las únicas, pero muy importante, es el derramamiento de sangre inocente. Siempre hay un clamor de justicia por eso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que tú nos des gracia y sabiduría, que nos dirijas en la oración. En tu nombre queremos antes que nada interceder, pedirte perdón por nuestros pecados. Intercedemos por los pecados de nuestra nación. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Hemos permitido que se derrame la sangre inocente. Hemos dejado de defender la verdad y la justicia. Hemos cedido ante la influencia y las demasiadas capacidades que tienen estas personas. Se las hemos dado demasiado grandes. Te pedimos perdón por todos los que atacan la vida, la identidad, la familia, los que atacan la autoridad, los que atacan todo lo que tiene que ver con lo justo, con lo santo, con lo verdadero. Señor, perdónanos, porque todos esos se han movido con cierta libertad. Sabemos que tenemos a un enemigo en nuestra casa, como
como país que trata de hacer daño, destruir y matar. Sabemos que son demonios que se han movido para atraer esta enfermedad a un grado alto, pero en tu nombre, Señor, cubiertos con tu sangre preciosa, tus hijos, pedimos perdón y te pedimos que nos bañes y que nos cubras con tu preciosa sangre, espíritu, alma y cuerpo de cada uno de tus hijos, siervos, pueblo, de todos aquellos que son y somos tuyos, Señor. Te pedimos, Padre, que guardes nuestras familias en integridad física, moral y espiritual. Cada miembro de nuestra casa, aun los que están alejados, Señor, de ti, por misericordia, tócalos, guárdalos, protégelos, susténtalos, Señor. Líbralos de todo mal, Señor. Te pedimos que ninguno vea la muerte hasta que no te conozcan, Señor. Que ninguno se pierda, que ninguno vaya al infierno, Señor, sino que todos vengan a arrepentimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Y en tu nombre reprendemos al espíritu de muerte, al espíritu de enfermedad, a todo lo que ha proliferado, se ha metido, el espíritu de temor que está trayendo puertas abiertas en la mente y el corazón de la gente. Revocamos toda potestad demoníaca que ha traído esta inseguridad, estas tinieblas, este temor a la muerte en el nombre de Jesús, Señor. Y es normal que haya temor a la muerte porque hay mucha gente que no te conoce. Te pedimos misericordia para que la salvación sea un hecho y una verdad en cada persona que aún no te conoce y de los que somos tus hijos. Tienes un propósito para nuestra vida. Nadie puede cambiar nuestro destino ni nuestro tiempo. Nuestro tiempo está en tus manos. Yo voy a vivir, repítelo conmigo, yo voy a vivir lo que tenga que vivir. Y voy a vivir, viviré para anunciar todas las cosas gloriosas de Dios en mi vida. Yo represento al pueblo de Dios. Soy un hijo de Dios, una hija de Dios. En el nombre de Jesús. Yo bendigo lo que tú bendices, Señor Jesucristo, y maldigo lo que tú maldices. Yo de raíz arranco de mi nación, de mi país, de mi ciudad, de mi iglesia, de mi familia, de todo lo que me atañe, Señor. Arranco y desarraigo todo lo que tú no plantaste y todo lo que tú no sembraste. Y aún declaro, como dice tu palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme tu propósito somos llamados, Señor. Así que tú cambias y transformas toda esta oposición, toda esta maldad, toda esta enfermedad, la cambias y la transformas, Señor, y la conviertes en bendición. Señor, estás quebrantando los corazones de nuestro país. Está bien, Señor, para que este quebrantamiento traiga convicción de pecado. Espíritu Santo, trae convicción de pecado a nuestra nación entera. Hemos sido idólatras también como nación. Le hemos llamado Dios a lo que no es Dios. Hemos dado culto a lo que no es Dios, Señor. Perdónanos por esa ignorancia, pero te pedimos que nos ayudes, porque hay mucha gente que en verdad sabemos que si te conociera te amaría. Rompe el yugo de la idolatría en sus vidas, en sus mentes y corazones. Todo lo que es la costumbre y las raíces de costumbres que están impidiendo la salvación y la libertad de conocerte, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Sean alumbrados los ojos del entendimiento de todas las personas para Señor, que puedan, Señor, volver sus corazones a ti, que pueda este tiempo, Señor, ser también un tiempo donde la gente vuelva sus rostros a ti, sus corazones completos hacia ti, junto con sus familias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos una bendición completa y perfecta sobre cada persona y sus familias, donde quiera que estén cada uno, Señor. Señor, no llega la mortandad, no llega la enfermedad y aún, Señor, declaramos que de manera sobrenatural tú fortaleces el sistema inmunológico de cada uno de tus hijos y de sus familiares, Padre, en el nombre de Jesús, que la gente que necesita estar saliendo por causa de sus trabajos está completamente guardada en el hueco de tu mano, Señor, protegida de manera sobrenatural, Señor, en el nombre de Jesús, y que todo lo necesario, que todo lo que hace falta en todas las áreas, Señor, llega a cada uno, Señor, todo lo que necesitan en lo material, pero también en lo emocional, Señor, llega en el nombre de Jesús. Señor, ninguno sienta temor, sino que al contrario puedan ser llenos de tu espíritu. Tú eres amor, Señor.
Tú eres la definición perfecta del amor, así que te pedimos, Señor, que llenes a cada una de las personas que está viendo esta transmisión, Sí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llénalas, abrázalas, que Sí, puedan sí. sentir esa completa seguridad en ti en todos los aspectos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y que también puedan experimentar la paz que solamente tú nos puedes dar. Amén. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Amén. Amén. Pues bueno, amados, también quiero darles un aviso, bueno, dos. Los que son parte de nuestra congregación, tenemos una invitación para que el domingo a las 7 de la noche vamos a tener un programa especial, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver. Eso va a ser pasado por nuestras redes, seguro por YouTube, esperemos poder también pasarlo por Facebook, ¿no? Y la otra es que estamos suspendiendo las reuniones presenciales a partir de este domingo, porque bueno, se han puesto las cosas más difíciles y el gobierno del Estado de México, que es donde estamos nosotros, pues ha pedido que se suspendan prácticamente todas las cosas. Entonces, nosotros seguimos con nuestras reuniones online, o sea, ¿verdad? Pero las presenciales sí las vamos a suspender hasta nuevo aviso, para que si usted estaba planeando ir y no se había enterado, pues se entere. Es mi perrito. Nos dio mucho gusto verlos, bueno, que nos vieran un poco y un poco verlos a ustedes. Que Dios los bendiga. Y bueno, nos estamos viendo o comunicando por lo menos el domingo. Y sí, estén atentos porque creo que este programa que hicimos especial, esperemos que les guste. Así es. Nos Es vemos. con mucho cariño. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego.